glucosas las que se unen. Por ejemplo, 2 glucosas unidas. Entonces, digo unión glucosídica porque son 2 glucosas. O más glucosas, pero todo glucosas nomás. ¿Se entiende? Glicosídica es como más general. Bien, entonces, estos compuestos que se van a formar son derivados porque van a estar ya sea unido con cualquier otro compuesto o entre 2 azúcares. Pero la unión se da porque está comprometido el carbono hemiacetálico, ya sea de aldosas o cetosas. ¿Se acuerdan cuál era el hemiacetálico? Acá marca en la imagen el carbono 1, el que está adyacente al oxígeno que cicló la molécula. Si yo les hago la otra estructura, que sería esta, la de Howard, les hago ahí el costadito, este va a ser el carbono 1, este que está acá, que les marco con un punto azul, porque está adyacente al oxígeno. Y en la imagen de la espacial, de silla, sería este que está acá. Entonces, ese es el carbono que está comprometido en la unión, que es el carbono hemiacetálico. ¿Estamos? Y bueno, y ahí dice que según la configuración puede ser alfa o beta. Eso tiene que ver con el OH, el oxidrilo, que está en el carbono 1. Si, por ejemplo, en la estructura de Howard está arriba, o si está abajo el OH. No puede estar así los dos, o está arriba o está abajo. ¿Estamos? Entonces, eso me va a ayudar a ver si es alfa o beta, si está arriba o abajo, pero siempre mirando el carbono hemiacetálico. En este caso, que está arriba en ambos dibujos, acá está arriba, y acá también le puse arriba, es beta. Por eso dice beta acá. Es lo que no entienden, el tema de por qué es derivado o cuál es la... Les voy a hacer acá. Si yo tengo una glucosa o un hidrato de carbono, cualquiera sea, acuérdense que esto está con hidrógenos, oxidrilo, no les quiero escribir toda la estructura. Bueno, les voy a mostrar acá en la fórmula cíclica, en la forma cíclica, que es por ahí la que más van a ver junto con la espacial, pero se entiende mejor acá y después le llevo a la otra. 2 segundos, ahí los leo. Esto es, este es el carbono 1, este es el carbono 1, ¿no es cierto? Obviamente que no está completo el azúcar, le faltan los oxidrilos en todos los carbonos y el hidrógeno. Entonces, si yo coloco arriba el OH y abajo el hidrógeno, estoy diciendo que es la estructura beta. ¿Está? Y si yo coloco acá abajo el OH, es alfa. Bien, ahí entonces les voy a mostrar de nuevo, ahí Luciano y Ramiro. Les voy a ir mostrando a poquito. Entonces, lógicamente que depende esta estructura, si yo tengo un OH acá, por ejemplo, eso es lo que yo tengo que ver. ¿Está?
Después, lógicamente, si es glucosa, voy a tener acá 1H, acá 1H, acá 1H, voy a tener toda la estructura. No le quiero dibujar todo para que no se confundan. Lo que a mí me interesa para saber si es alfa o beta son los oxidrilos del carbono 1. ¿Tá? Si yo ahora hago la forma espacial, por ejemplo, no me pidan que les haga divino el dibujo, pero si es la forma espacial, a ver. Bueno, acá antes de hacerle la espacial quiero que vean que el carbono 1 es el adyacente al oxígeno que cicló. Este es el carbono hemiacetálico. Este carbono, el que está ahí, el que les puse con C1. ¿Qué me ponen ahí en el chat? Ahí miro. Sí, fíjate, Luciano, que va a depender del OH, pero el OH que está en el carbono 1, porque hay un montón de oxidrilos en toda la molécula. Vos tenés que mirar el del carbono 1 nomás. ¿Está? Sí, así como me están colocando. Juani dice, el carbono 1 hemiacetálico es el que está contiguo al oxígeno que cicló. Hola Martín, ¿qué tal? Estamos viendo los derivados. Estamos viendo los derivados de los monosacáridos. Este lo habíamos visto la clase pasada, pero como ya estábamos medio a lo último, les quiero retomar y continuar con esto. Bueno, entonces, si es alfa o beta, lo vemos porque tenemos que observar el carbono 1, que es el hemiacetálico. Ahora bien, sí, el hemiacetálico es el carbono 1. El carbono 1. Después, si el oxidrilo está para arriba, lo llamo glucósido, a todo el compuesto, glucósido beta. ¿Tá? Y si yo lo tengo al oxidrilo hacia abajo, siempre mirando el oxidrilo del carbono hemiacetálico. Si lo tengo para abajo, a todo el glucósido lo llamo alfa. ¿Estamos? Y ahora les coloco la misma estructura, pero en forma espacial. Ubico primero al oxígeno que cicla toda la molécula. Ustedes no van a ver otro oxígeno más que ese que está ahí, que yo le estoy marcando en azul. El carbono que está contiguo es el carbono 1. Y acá yo tengo lo H para arriba, entonces beta. ¿Está? Por eso dice B, beta, y se une con el metanol. Una glucosa, beta-glucosa, se une con el metanol para formar un beta-metilglucósido, que este sería un aglicón. Pero si esa glucosa se une con otra glucosa, también va a ser un enlace glicosídico. ¿Está? Siempre miro el carbono 1. A mí me interesa más que nada que ustedes sepan que hay un carbono hemiacetálico que es el carbono 1. ¿Por qué? Porque si ustedes no identifican, no vamos a poder ver el carácter reductor y oxidante. Y no vamos a saber por qué es reductora la molécula o por qué no. Sí, también, Valentín, se puede unir a una fructosa, a una glucosa, por eso en general hablamos de uniones glicosídicas. Ahí les voy a dibujar un aglicón
Esta es un hidrato de carbono, ¿no es cierto?, que se va a unir con otro hidrato de carbono. Esto no va a ser una glicón. No, les voy a poner acá. No les voy a dibujar todo porque no les quiero confundir con la estructura, ya la vamos a ver completa. Este es el carbono 1 y este es el carbono 1, ¿no es cierto? Se unen las dos glucosas, por ejemplo, y esta es la unión glicosídica. Es la manito que se da entre una glucosa y otra. Ya vamos a ver cómo se unen. Unión glicosídica. Ahora bien, hay una glucosa o una fructosa o una galactosa, cualquier azúcar que se va a unir a un metanol de esta manera. Se va a unir por una unión también glicosídica, unión glicosídica, pero le vamos a llamar a todo este compuesto aglicón. Porque no son dos hidratos de carbono unidos. Entonces, a la primera estructura, que son dos hidratos de carbono unidos por una unión glicosídica, le vamos a llamar disacárido. Sí, Matías, el carbono 1 es el hemiacetálico, el que está unido al OH, que tenemos que observar para ver si es alfa o beta. No, cuando se une a cualquier cosa que no sea hidrato de carbono, es una glicón. ¿Tá? A cualquier molécula no glucídica. Puede ser un etanol, metanol, cualquier compuesto que no sea un azúcar. Porque si se unen dos azúcares, ya estamos hablando de disacárido. Acá dice, cuando el grupo unido no es de carácter glucosídico, o sea, no es un azúcar, un glúcido, un hidrato de carbono, se denomina de esta manera. Ahí vamos a ver específicamente cómo se da la unión glicosídica, ¿vale? Ahora le vamos a ver paso por paso. La idea es que les quede, en principio, que les quede dos cosas acá. Que cuando vimos un hidrato de carbono, un azúcar solita, esa se puede unir con otro azúcar o con otra molécula que no sea un azúcar. ¿Por dónde se puede unir? A través de los carbonos. Si se une a través del carbono 1, que es el hemiacetálico, y si me preguntan por qué, profe, se llama hemiacetálico, tenemos que ir a la diapositiva donde les mostré la ciclización. Ahí veíamos cómo se ciclaba la molécula y cómo quedaba de esta manera, porque en principio la vimos lineal. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que tenemos un azúcar que puede ser alfa o beta, que se puede unir a otra azúcar a través de una unión glicosídica, ¿tá? O que se puede unir a otro compuesto de carácter no glucosídico, que no es un azúcar, como ser metanol, etanol, cualquier otra, y ahí recibe el nombre específico de aglicón o aglicona. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver de lleno esta unión acá, cómo se da, cuando veamos la estructura completa. La otra propiedad, o otros derivados de azúcares, van a ser los productos de reducción. Bien, veo ahí que están confundiendo entre unión y aglicón. Aglicón es el compuesto entero, Sofi.
O sea, todo esto es glicón. Y esta unión que está acá, entre el carbono 1 y el metanol, se llama unión glicosídica. No importa cómo o con quién se una, siempre va a ser unión glicosídica. O sea, la manito ahí que se une el azúcar con el metanol, que se unen a través de un enlace, ese enlace. Pasa que cuando nosotros vimos aminoácidos, por ejemplo, siempre eran aminoácidos con aminoácidos unidos. Siempre eran uniones peptídicas. Acá el azúcar se puede unir a otro azúcar o a otra cosa. Pero siempre por uniones glicosídicas. Bien, ¿qué pasa acá? Nosotros tenemos los azúcares, no sé si escucharon hablar de los azúcares reductores, o que los azúcares se reducen. Bien ahí, Aarón, tu pregunta. ¿Solamente la unión de cetosas o aldosas? Dice. Sí. O sea, vamos a trabajar con cetosas y aldosas. Entonces, ahora, tenemos un azúcar, una glucosa, que es la estrella ahí de todas las azúcares. La glucosa se va a reducir. ¿Qué significa? ¿Qué idea les da cuando hablo de reducción? Si yo tengo un azúcar que se va a reducir, dice, se achica, me dicen, se pierden carbonos, se hace más chica, se hace más pequeña, pierde un oxígeno, por ahí Damián está perdón, ganar, algo de ganar o perder. En realidad, la palabra reducción en la vida cotidiana es achicar algo, ¿no es cierto? Pero acá, cuando hablamos de reducir, ahí me hablan de electrones, se hace más simple. Cuando hablamos de reducción, y cuando hablamos de oxidación, ¿qué se les viene a la cabeza? Oxidación. Por ahí viene la mano. Oxidación, porque tenemos que ver los dos. Oxidación me dice gana oxígeno. ¿Está? Entonces, reducción es lo contrario. Yo no les voy a dar todos los conceptos de oxidación y reducción. Ustedes lo único que tienen que saber es identificar cuando se reduce o cuando se oxida la molécula. ¿Está? Entonces, cuando el grupo aldehído o el grupo cetónico se reduce, este era el grupo aldehído, este era el grupo aldehído. ¿Se acuerdan que yo les dije que vamos a hacerla así, vamos a hacerle lineal? A cualquier hidrato de carbono que tiene una estructura, ¿no es cierto?, tiene el grupo aldehído, que es este. Si ese grupo aldehído se reduce, ¿qué va a pasar? Se va a reducir el grupo aldehído, ¿tá? Ahí vamos a asociar con una pérdida de oxígeno. O una ganancia de hidrógeno. Entonces, fíjense lo que pasa acá. Dice, se pierde la forma cíclica porque se reduce el grupo capaz de formar una unión poliacetálica. En otras palabras, ¿qué me está diciendo ahí? Yo tengo un ciclo, una glucosa cíclica espacial, en donde ahí figura que es la forma beta,
y se va a reducir, o sea que va a estar agregando hidrógenos en la molécula. ¿Está? O sea que la molécula ahora se va a transformar en un alcohol. ¿Qué tengo que saber yo de acá? Que el aldehído se transforma en alcohol cuando se reduce. Estas son las imágenes que les suelen poner, pero yo les voy a hacer esta como para que ustedes se ubiquen acá. ¿Así? Esta es la función aldehído. Tiene toda esta estructura igual, ¿no es cierto? Les voy a hacer así nomás. Pero ese es el grupo que se reduce. ¿Qué cambio hubo de este a este grupo? Este es aldehído y este es alcohol, el grupo alcohol. ¿Está? Ganó hidrógeno. Y ustedes me dirán, pero si yo veo un oxígeno y veo un hidrógeno y acá también, pero en el aldehído tengo doble unión, y eso me está indicando que es más oxígeno. ¿Tá? La unión es más fuerte con el oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber de acá? Que un aldehído se reduce a un alcohol. Cuando a mí me dicen que el azúcar se reduce a alcohol en presencia de hidrógeno, que es el que va a reducir. No es la única definición, pero es la que vamos a ver acá. Reducción es como agregar hidrógeno. ¿Tá? También tiene que ver con los electrones y también tiene que ver con otro concepto, pero no vamos a trabajar con los otros conceptos. Entonces, la reducción lo puedo ver como un agregado de hidrógenos a la molécula. O quito oxígeno, es lo mismo. Ganancia de hidrógeno o pérdida de oxígeno. Fíjense cómo lo pueden asociar. Es mejor si lo asocian como ganancia de hidrógeno. Capaz no lo ven ahí. A ver, les voy a hacer mejor una imagen. A ver si lo ven de esta manera. Tenemos el grupo aldehído, y esto acá, y pasa en presencia de hidrógeno al grupo alcohol, OH, y acá hay un hidrógeno y acá hay un hidrógeno. Ahí lo van a ver mejor. Ahí ya les voy a decir que es un sorbitol. Pero Matías ahí va por lo correcto. Entonces, fíjense, una de las cosas que tienen que saber, que creo que ya les dije, que el carbono se une a través de 4 enlaces, sí o sí. Hasta 4 manitos tiene para unirse con el resto. Entonces, si yo agregué hidrógeno y transformé del grupo aldehído a un grupo alcohol, tiene que seguir teniendo las 4 uniones. Yo cuento acá y tiene las 4. ¿Tá? Pero este doble enlace que tenía con el oxígeno ahora no lo tiene, porque yo le agregué hidrógeno. Fíjense, acá hay 3 hidrógenos y acá había solo 1. ¿Ahí se entendió mejor? Y la oración que les tiene que quedar de referencia es que el aldehído del azúcar se reduce a alcohol.
el aldehído del azúcar, porque acuérdense que tiene un grupo aldehído, se reduce a alcohol. Lógicamente, si yo hago toda la estructura de la glucosa no es esto que yo les puse acá como una colita. Ahí tiene una columna de carbonos con oxidrilos e hidrógeno. ¿Está? Y si tienes muchos oxidrilos, es un polialcohol. Vamos acá a esto. Acuérdense que el OH, el oxidrilo es la función alcohol. Este es la función alcohol. ¿Cuántas funciones alcohólicas tengo acá en el sorbitol? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces lo llamo polialcohol. Y si ese polialcohol se formó por la reducción de la glucosa, lo llamo sorbitol. O sea, el alcohol que se forma a través de la glucosa es el sorbitol, es el nombre específico. Entonces, ¿qué tengo que saber? Que el azúcar se reduce a alcohol. Eso lo van a ver en metabolismo. Entonces, cuando hablen de reducción del aldehído, de cualquier grupo aldehído, se va a reducir a un grupo alcohol. Fíjate, Gonza, que el azúcar se reduce a alcohol. O sea, el azúcar se redujo a alcohol, al polialcohol sorbitol. Sí, el grupo cetónico también se puede reducir. Aldehído o cetona se reduce a alcohol. Entonces, sí, Ramiro avisó que ya vengo y ya volvió. Rápido tiene que ser. Maga, no te veo. Matías, Leiva, tampoco. Nico, veo tus rulos. Bien, sigamos entonces. Dejemos ahí en stand-by el tema de la oxidación, que la vamos a ver en breve, que es bastante compleja. O sea, sabemos que el azúcar se puede reducir o se puede oxidar. Les vuelvo ahí porque hay una pregunta. Entonces, profe, ¿el sorbitol necesita azúcar? A ver, vamos a hacerlo así. Si ustedes, por ejemplo, tienen glucosa y quieren transformar en sorbitol, ¿qué tienen que hacer para transformarlo o para cambiar su estructura y tener sorbitol? Tienen que reducir, lo pueden reducir con cualquier compuesto que me aporte hidrógeno, ¿tá? Pero la glucosa es una estructura, es un azúcar.
cuando yo lo transformo en sorbitol ya no es más azúcar, es un alcohol, un polialcohol. Sí, ahí quien me puso eso, la conclusión, Fiamma. Entonces todos los alcoholes son azúcares reducidos. En realidad pueden ser azúcares reducidos o no, o pueden ser fabricados a través de otra cosa. Pero una de las opciones es que, una de las obtenciones es que reduciendo el azúcar puedo obtener alcohol. Porque el azúcar tiene un grupo aldehído, y es el grupo aldehído el que se reduce a alcohol. Ahora, Matías, cuando veamos oxidación, ahí vamos a ver, y ahí vemos si se comprendió o no, y después de última te saco las dudas con los puentes disulfuro. Sí, una acetona también se puede reducir a alcohol. Bueno, vamos acá a la oxidación. ¿Qué dice ahí la oxidación? Si nosotros hoy a la reducción le agregamos hidrógenos para tener un alcohol, ahora queremos oxidar un azúcar. Por ejemplo, cualquier azúcar, podemos decir, bueno, glucosa. Queremos oxidar, y cuando oxidamos, agregamos oxígeno a la glucosa, vamos a tener ácidos carboxílicos. A ver, ¿quién es el que se va a oxidar? ¿El grupo aldehído o el grupo cetónico? Que era así. ¿Tá? Ese es el grupo que me va a dar la reacción. Y los ácidos carboxílicos son así. ¿Qué tienen de más ahí la función ácido carboxílico? Tiene un oxígeno de más. En vez de un hidrógeno tiene un OH. Entonces, ¿qué nos tiene que quedar a nosotros de acá? Que la glucosa se puede reducir a alcohol o se puede oxidar a un ácido carboxílico. ¿Tá? La diferencia entre estos dos grupos es que acá tengo un hidrógeno y acá tengo un OH. ¿Me van siguiendo la lógica de la oxidación y de la reducción? Entonces ustedes le van a decir en algún metabolismo después cuando den con Tere, ocurre la reducción de la glucosa, y yo ya tengo que saber qué me espero. Si se reduce, voy a tener un alcohol. Cuando ocurre una fermentación alcohólica, por ejemplo, ¿está? Todo eso les tiene que ir sonando a poquito. Baja el pH, entonces digo, por si es un ácido. Claro. Sí, Ramiro, si lo querés ya asociar a pH, lógicamente va a bajar porque transforma en un ácido. Reducción gana hidrógenos, oxidación pierde. Sí, Mati. No pasa nada con la mayúscula. Estoy acostumbrada, Emma me escribe siempre en mayúscula. Bien. Entonces, vamos a leer lo que dice arriba. Claramente, yo les di el ejemplo de la glucosa, ¿tá? De un azúcar cualquiera y forma cualquier ácido carboxílico, pero cada ácido tiene su nombre. Es como que yo diga, bueno, a ver, todos ustedes son
alumnos de medicina del ingreso 2023. Pero si yo les tengo que decir específicamente a cada uno tiene su nombre y su apellido ahí. ¿Está? Entonces, ácidos carboxílicos sería en general. Depende quién yo oxide, va a tener su nombre. Milagros, ahí puso oxígeno 2 porque es oxígeno molecular. Por ejemplo, cuando vos querés oxidar un metal, ¿qué pasa? Está rodeado de moléculas de oxígeno, de una cantidad determinada de moléculas de oxígeno. ¿Tá? No necesariamente tiene que ser un elemento oxígeno ahí. Es más, no solo se oxidan con oxígeno, se pueden oxidar con agua oxigenada, con un montón de compuestos que oxiden y que aporten oxígeno. Bien, dependiendo de qué carbono se oxide, ¿por qué digo qué carbono? Porque se pueden oxidar distintos carbonos en el azúcar, en la glucosa. Si yo oxido el carbono 1, voy a decir que es una oxidación suave. El carbono 1 es el que tiene el grupo aldehído, ¿cierto? Entonces vamos a tener ácidos aldónicos. Cuando hablamos de ácidos aldónicos es porque se oxidó el carbono 1. En general, para cualquier azúcar. Si específicamente yo digo que es la glucosa la que se oxida, como en el ejemplo acá, lo llamo ácido glucónico, porque viene de glucosa. Muchos nombres. Bueno, vamos a tratar de ir asimilándolo a poquito igual. A ver. Porque se convierte en un compuesto. Sí, Ramiro, es así. En realidad se le pone molécula de oxígeno para decir que se oxidó. No es la única forma de oxidar en presencia de una molécula de oxígeno, ¿tá? No es la única. Pero en el caso de la molécula de oxígeno, que son dos oxígenos unidos, por eso se pone el 2 abajo, no necesariamente gane 2 oxígenos la molécula. Sí, está bien. Sí, así es, Sabri. Ahí vamos, Gonzalo, con tu pregunta. Entonces, si se oxida este carbono 1, acuérdense que la función aldehído se escribía como CHO en forma reducida, que es lo mismo que así. ¿Está? Lo van a encontrar como CHO o como carbono doble enlace oxígeno, simple enlace hidrógeno. Entonces, se oxida ese carbono 1, por eso dice oxidación del carbono 1, y se genera este grupo ácido. ¿Ven? Ácido carboxílico, que también, ¿cómo le podíamos escribir? COOH. A ese ya lo conocimos en aminoácidos. Entonces, una oxidación suave va a oxidar el carbono 1 y de una glucosa se va a transformar a ácido glucónico. Esa es una oxidación suave. Como les decía hoy a los compañeros, hay un montón de reactivos que pueden oxidar a la glucosa. El tema es que ustedes después van a ver metabolismo del cuerpo, o sea, que sucede en nuestro cuerpo humano. Yo no le voy a poner ácido sulfúrico a la glucosa para oxidarlo, ¿está? Eso lo hago en el laboratorio, pero ustedes, sepan que hay un montón de sustancias que pueden oxidar. Por eso dice ahí oxidación, o yo les pongo presencia de oxígeno, porque presencia de oxígeno es lo que vamos a ver en nuestro organismo. No vamos a ver un ácido en nuestro organismo, un ácido peligroso. ¿tá? Nosotros trabajamos con un metabolismo
justamente del cuerpo humano, ¿no es cierto? Pero tampoco quiero que digan que solo se oxida con presencia de oxígeno. Gonza, cuando decimos ácidos aldónicos, es como la familia, es el nombre general. Entonces, si vos, por ejemplo, oxidás la glucosa en carbono 1, le llamás ácido glucónico, porque es un ácido aldónico. ¿Cómo se va a llamar si yo oxido una galactosa? Específicamente, ¿cómo se va a llamar el producto? Ácido, no, láctico no. Tiene galactónico, me dicen ahí. Le agregamos un poquito más larga, galacturónico. Pero sí, tiene una similitud con el nombre de aldónico, pero aldónico es en general. ¿Se entiende? Nosotros vemos glucosa, galactosa y hasta ahí. A ustedes no les piden mucho, sí que sepan qué se obtiene al oxidarse y qué se obtiene al reducirse. Bueno, otra de las cuestiones es cuando hay una oxidación ya un poco más fuerte. Y otra es cuando se oxida el carbono 6. Sí, si es glucosa es glucónico. Ahora vemos que la oxidación, esperen un segundito, acá, este era el que les quería ver, oxidación en carbono 6. Acá en carbono 1 no pasó nada, está el aldehído, son las dos formas de escribir, pero se oxidó el carbono 6. Entonces, ¿cómo lo voy a llamar al ácido que se formó? Ahí está la función ácida. Va a ser un ácido urónico. Si se oxida en carbono 6, es un ácido urónico. Si la que se oxida es la glucosa, se va a llamar ácido glucurónico. O sea, se oxidaba en carbono 1 o en carbono 6. Si es en carbono 1, teníamos un nombre, si es en carbono 6, es otro nombre. Solo el carbono 6 se está oxidando acá. El carbono 1 permaneció como estaba. Lógicamente, para eso tuvo que estar protegido el carbono 1, no le pasó nada, se oxidó el carbono 6. Ácido urónico es en general, y si es la glucosa, se transforma en ácido glucurónico. Si es galactosa, en ácido galacturónico. Y ahora, ¿qué falta que suceda? Que una oxidación fuerte oxide a los dos. Al carbono 1 y al carbono 6. Y ahí voy a tener los ácidos aldáricos. Si se oxida... Acá fíjense algo. Yo partí de un ácido glucónico ya. O sea, ya tengo oxidado acá, falta oxidar acá, y transformo en ácido glucárico. O si no, les puedo dibujar una glucosa que oxida sus dos grupos, carbono 1, carbono 6, para dar el ácido glucárico. O sea, puedo partir ya del
del ácido glucónico, que ya está oxidado el carbono 1, o partir de la glucosa. Quizás sea más sencillo partir de la glucosa. Dice Macana. ¿Está? Si yo agarro la glucosa y oxido en este carbono y en este carbono, obtengo en los dos grupos ácidos y oxido en carbono 1 y en carbono 6. Se activó ¿cómo es? Se activó la voz en mi celular, el buscador de voz, y ya me apareció una molécula de ácido carboxílico. Peligroso el... No sé qué toqué y ya estaba sí, me apareció una molécula ahí. Entonces, es suave cuando se oxida un solo carbono y es fuerte cuando se oxidan los dos. Sí, así es. Entonces, una oxidación fuerte, voy a tener la glucosa que se va a oxidar en carbono 1 y en carbono 6. O puedo partir ya de un ácido que ya está oxidado en carbono 1 y oxidarlo al carbono 6, como tienen en la diapositiva ustedes. ¿Tá? Pero tienen que estar los dos oxidados. ¿Y cómo me doy cuenta que está oxidado si a mí me ponen una estructura? Porque los dos van a tener, los dos extremos, van a tener ácido carboxílico, COOH. No, los otros no se oxidan. Esto lo van a trabajar mucho en metabolismo, el hecho de la oxidación y reducción de los azúcares. No, en realidad, cuando ustedes vean la parte de metabolismo, van a ver qué es malo y qué no, digamos. O sea, dependiendo de, fíjense que acá se producen grupos ácidos y el compañero ahí asociaba a una disminución de pH, ¿tá? Entonces después cuando ustedes vayan con toda esta información a metabolismo, van a decir, ah, bueno, pero tales reactivos van a estar presentes, va a bajar el pH, va a subir, cómo van a actuar las enzimas. O sea, yo no les puedo hablar mucho porque todavía nos falta ver muchas moléculas y después ustedes van a ver todas esas moléculas cómo interaccionan en el cuerpo a través del metabolismo, de las interacciones. Guille, ¿los otros carbonos no se oxidan? No, los otros carbonos no, carbono 1, carbono 6. Entonces, aldónicos va a ser aquel ácido que se produjo de la oxidación de un azúcar en el carbono 1. Aldónico, si es glucosa, glucónico. Ese es el ejemplo que les dan, así que glucónico sería el ejemplo dentro de los aldónicos. Hablamos de una oxidación suave del grupo aldehído del carbono 1. Después tenemos los urónicos, cuando se oxida el carbono 6. Pero fíjense algo. El carbono 6 de la glucosa, ¿es un carbono que está formando un aldehído? ¿O qué está formando ahí? ¿Qué es esto que está acá? Porque este sabemos que es un aldehído. ¿Y este?
No es un aldehído, un solo grupo aldehído tiene la glucosa. ¿Qué es eso que está ahí abajo? Un grupo alcohol. Por eso dice, oxidación del alcohol primario. ¿Se puede oxidar un alcohol? Sí. Se oxida también a ácido carboxílico. Entonces, carbono 1 se oxida rápidamente porque es un aldehído que la reacción de oxidación le viene rápido, o sea, ocurre rápido. Después, si nosotros protegemos el carbono 1, podemos oxidar el carbono 6. Y si es una oxidación fuerte, se oxidan los dos extremos, carbono 1 y carbono 6. Esas son las reacciones de los azúcares, o sea, un ácido glucárico, glucónico o glucurónico serían productos de oxidación de los azúcares, de la glucosa. Son 3 los tipos de productos de oxidación dependiendo del carbono que se oxide. No, para aldehído y cetonas, en realidad, el ejemplo que les dan, Juan, es para glucosa, porque después cuando nosotros veamos metabolismo, vamos a ver metabolismo de la glucosa, metabolismo de proteínas, de lípidos. Entonces, con las cetonas ocurren oxidaciones, pero ¿cuál sería la cetona famosa dentro de los azúcares que ustedes conocen? La glucosa era la aldosa. Fructosa, esa sería una cetosa. También se va a oxidar. ¿Tá? También se va a oxidar a ácido carboxílico. ¿Tendrán otros nombres? ¿Está? Porque ya va a provenir de otro hidrato de carbono. Claro, por eso, Fiamma, no, el ejemplo que les dan es este, porque lo que más trabajamos es glucosa. O sea, ustedes tienen que saber esto que está acá. Para fructosa, sepan que la fructosa también se puede oxidar. O sea, un grupo cetónico se oxida a ácido. Pero ahí me dicen, bueno, pero está en carbono 2, no en carbono 1. Claro, porque yo no les di el ejemplo de la fructosa, de la cetosa, porque no les dan, pero sepan que una fructosa también se puede oxidar a ácido carboxílico y reducir, pero ya no vamos a estar hablando de carbono 1, vamos a estar hablando de carbono 2 y así, pero nos vamos a pasar dando la parte química y ustedes necesitan más la parte aplicada o biológica. ¿Está? Por eso ya hay cosas que, si bien nos podemos pasar charlando de eso, no les va a servir. ¿Está? Que nos falta acá, y tenemos que, sí, ya estamos casi terminando esta parte y entramos a polisacáridos. Igual, se nos hizo un poquito largo, pensé que esto lo iba a dar más rápido. Formación de ésteres fosfóricos. Esto sí es importante, bueno, todo en realidad, porque todo lo van a escuchar en algún momento, pero los azúcares pueden formar ésteres. ¿Y qué son los ésteres? Ésteres fosfóricos. Fíjense, vamos a, como dicen, a chismosear un poco acá las estructuras. Hay un gliceraldehído, a este lo van a conocer, lo van a escuchar, gliceraldehído, 3-fosfato, o sea,
el oxígeno que está en verde acá tiene un grupo fosfato unido. ¿Está? ¿Y cómo es la unión? Un oxígeno unido al grupo fosfato. Ese va a ser el éster, la unión éster. ¿Está? Cuando el oxígeno se une, en este caso, al grupo fosfato. Puede ser que se una a el carbono 3 o que se una al carbono 1, pero siempre que esté unido al grupo fosfato, vamos a llamarle éster. Y si se une a una glucosa, a esta glucosa en el carbono 6, se va a llamar glucosa 6-fosfato. Claro, como el enlace fosfodiéster. ¿Y qué pasa? Esta estructura, la glucosa 6-fosfato, aparece en la glucólisis. Dice, para entrar a las vías metabólicas, deben estar fosforilados, o sea que es una reacción primordial del azúcar para entrar al ciclo de la glucólisis y generar energía. O sea, resumimos, yo estoy consumiendo almidón, ese almidón es una estructura, ahora la vamos a conocer, pero es una estructura compleja en donde tengo muchas glucosas unidas. ¿Qué tiene que hacer mi organismo? Agarrar y suministrar las enzimas necesarias para romper todas esas uniones y quedarme yo con la glucosa solita. Esa glucosa sola, para entrar a las vías metabólicas, para comenzar el recorrido, porque mi objetivo ¿cuál es? Producir energía, porque si no, no voy a poder estar acá dándoles clases, ni seguir con mi día a día, necesito energía. Por eso nos alimentamos y por eso ocurre todo, todas las vías metabólicas de nuestro organismo. Tengo la glucosa libre, necesito que esa glucosa comience con el ciclo de la glucólisis, pero para eso tiene que fosforilarse. ¿Cómo se va a fosforilar? Se va a incorporar un grupo fosfato a la molécula a través de un enlace éster, fosfodiéster o éster. Entonces, uno de los productos o derivados de glucosas son esas azúcares que están con el grupo fosfato en la molécula. ¿Sí? Cuando hablo de energía, de producción de energía, tiene que ver con el GTP, con el ADP. Sí, ahí les voy a mostrar si quieren, o sea, dentro de los derivados de azúcares, sepan que se pueden formar ésteres con el grupo fosfato, y el más importante acá es la glucosa, que se une, el grupo fosfato, a través de una unión éster. Yo no voy a profundizar en lo que es la glucólisis, pero no voy a profundizar en todas sus etapas. Yo les puse acá sencillita la diapositiva en donde aparece son 10 reacciones en total, pero ¿cuál es el objetivo de la vía metabólica de la glucólisis? Producir 2 ácidos pirúvicos que pueden pasar después a ácido láctico o no, y generar energía. Acá la energía está en forma de ATP, ¿ven? Aparecen ATP por todos lados. Dame, por favor. ¿Mm? Bien. Yo no les voy a hablar de metabolismo 100% porque eso lo van a ver con Tere. Pero ¿qué pasa? Yo digerí
Las enzimas cortaron todas las uniones estas del almidón que consumí, y aparece la glucosa esta que está acá, solita, y entra la vía metabólica, entra a producirse la glucólisis, que es la degradación de esta glucosa. Fíjense esta, la segunda etapa. ¿Qué pasó ahí? En esa segunda yo ya tengo el grupo fosfato unido a través de una unión éster. Esta molécula es la que yo les hablé recién, la glucosa 6-fosfato. ¿Está? Entonces, a ese yo lo estudié recién, al azúcar que tiene unido un grupo fosfato a través de una unión éster. Se llama glucosa 6-fosfato. Al carbono 6, por eso se llama 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato. En el carbono 6 se unió. Si ustedes cuentan ahí, el carbono 1 está arriba, acá, carbono 1, 2, 3, 4, 5, y en el 6 se unió el fosfato. Sí, siempre va a ser una unión éster con el fosfato. Entonces, esta molécula va a ser una derivada del azúcar, porque ya no es más un azúcar. Es una molécula derivada porque ya tiene un grupo fosfato. Por eso la vimos como todas las reacciones posibles que pueden dar los azúcares. Bueno, y de ahí tenemos un montón de pasos hasta llegar a generar energía y generar ácido pirúvico, que es el que va a entrar en otra vía metabólica. Son distintos pasos, Mati, son 10 pasos que van a ocurrir. Yo les traje a modo de ejemplo nomás, porque lo van a ver con Tere a los 10 pasos de la glucólisis. Bien, Valen. Entonces, la glucosa, lo primero que tiene que hacer es fosforilarse. ¿Está? Lo primero que tiene que hacer es fosforilarse. Para fosforilarse tiene que venir el grupo fosfato a depositar, a unirse en el carbono 6 de la glucosa. Y ahí recién puede seguir su camino o sus otras etapas. Y recién me preguntaban, ¿tiene que ser aerobio o anaerobio? Y dependiendo, si hay presencia de oxígeno, voy a tener una reacción, y si hay ausencia de oxígeno, va a haber o no presencia de ácido láctico. ¿Está? Pero que puede pasar ácido láctico, sí. Nosotros, ¿qué estamos viendo? Las bases y las estructuras, como para que ustedes después vean metabolismo con Tere, pero si ella le dice, la glucosa está fosforilada, ustedes tienen que saber que es un derivado que se esterificó. Lo que estaba anterior, esto, no solo una glucosa se puede esterificar, ¿está? En este caso hay una esterificación del gliceraldehído, es una unión, pero cada unión tiene su nombre, ¿está? Si yo uno 2 aminoácidos, tengo unión peptídica. Si uno 2 azúcares, unión glicosídica. Si uno, a través de el grupo ácido, a través de un oxígeno, es el grupo éster. En lípidos vamos a volver a ver todo este tipo de uniones, porque en lípidos vamos a tener el glicerol que se esterifica a través de los ácidos grasos.
O sea, si quieren, yo les doy ya un poco más de información acá, si no se van a perder, les digo que un grupo alcohol más un ácido, se van a unir para formar un éster. ¿Dónde está el grupo alcohol acá? En el gliceraldehído. ¿Y está acá? Ahí había un OH. ¿Está? Se perdió el hidrógeno y vino el ácido fosfórico, que terminó dejando un grupo fosfato. A ustedes no le piden mucha estructura, por eso yo no ahondo mucho. Si yo les empiezo a hablar de estructura, no terminamos más. Simplemente saber que el grupo fosfato, que proviene del ácido fosfórico, se une a un grupo alcohol de la molécula. Fíjense acá la glucosa. Esto, inicialmente, si yo tacho este fosfato, ¿ahí qué había? Y un hidrógeno. ¿Se acuerdan que dibujamos la glucosa? Encima es, ¿está? Había un OH. Entonces, se fue ese OH, se fue el hidrógeno. Fíjense ahí cómo les cambio a la derecha. Acá vino el grupo fosfato y esterificó. Es un tipo de unión. Entonces se va a llamar glucosa 6-fosfato, pero es una unión éster. Y esta es la única manera que tiene la glucosa, que para entrar a la vía metabólica tiene que estar fosforilada. O sea que sí o sí va a ocurrir eso. Que sería la etapa 2 de la glucólisis. Perdón, la etapa 1, porque tiene que comenzar la etapa 1 de la primera fase. Viene la glucosa, se fosforila. Paso 1. Bien. Y la otra reacción que van a ver es la aminación. Y la más frecuente es la glucosamina, o sea que es la glucosa que se aminó, que se incorporó en su estructura un grupo amino. El grupo amino ya la conocían, NH2. Lo conocíamos de aminoácido. Grupo amino. ¿Está? Entonces, en vez del OH, vino y se incorporó un grupo amino. Entonces, el nombre va a ser glucosamina. Y tengo que indicar en qué carbono es el que perdió el grupo OH, o sea, este que está acá, e incorporó el grupo amino. Se unió el NH2 a la molécula. Entonces, la aminación es la sustitución de un oxidrilo del monosacárido. Acuérdense que inicialmente ahí había un OH, así. Se sustituye ese OH por un grupo amino. Los más importantes son glucosamina y galactosamina. Fíjense, esta es la glucosa. Ahí está Dana, te escribo acá de nuevo. Ahí está la glucosa, que inicialmente tiene ahí un OH. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Se va ese OH, se elimina este OH, se va de la molécula y viene y se incorpora un NH2. A eso lo llamo aminación. Se amina la molécula, se incorpora un grupo amino. ¿Está? Entonces ahora,
¿qué va a pasar? Se va el OH y se incorpora el NH2. Entonces digo que esa glucosa está aminada, tiene un grupo amino en carbono 2. El NH2 es el grupo amino. Así como vemos el grupo carboxilo, el grupo aldehído, el grupo cetónico, el grupo amino. Al grupo amino lo vimos en aminoácidos. Así como yo les digo, el grupo OH. Sí, así es, Marce. Si reemplazás el carbono 4 de la glucosa, va a ser glucosamina, pero tengo que indicar cuál es el carbono. 4 glucosamina. El OH es la función alcohol, es el oxidrilo. Acá dice oxidrilo. Arriba está, del monosacárido se sustituye por un grupo amino. Amino es el NH2 y el oxidrilo es el OH. Galactosamina, si es la galactosa la que se amina. Glucosamina, si es la glucosa la que se amina. Sí, sí, Juan. Sí, en algún momento nos tienen que tocar clases de repaso. Pero todo esto después lo ven, les digo, el metabolismo. Bueno, y esta imagen simplemente busqué para que vean qué sería el polarímetro más actual. ¿Se acuerdan que cuando vimos propiedades de los aminoácidos que tenían la propiedad de desviar la luz polarizada del plano del polarímetro? Bueno, acá estaba la imagen más actual de lo que es un polarímetro. Bueno, ya entendí. Claro, era como un microscopio, les había dicho yo. En realidad, les voy a llevar a la diapositiva de qué les estoy hablando. Cuando hablábamos de la isomería óptica, vieron que yo ahí les puse el instrumento con las distintas lentes y demás, pero simplemente yo les decía que había una luz que ingresaba y que esa sustancia la desviaba al plano de la luz, o sea, me daba un valor. Y bueno, simplemente decirles que ustedes ven acá, tiene una reglita, ay, perdón, ay, rayé. Tiene una reglita en donde va a marcarme el valor del giro, ¿ven? Acá y acá. Simplemente en este tubo, en la primera imagen, pone la sustancia, por ejemplo, la glucosa. Después introduce en este tubo, que está acá, ¿ven? Introduce y después mira. Y este reloj, por decirlo así, esta línea que está con las indicaciones de los números, va a ir girando, porque tiene que enfocar acá, en esta luz que ve acá, tiene que enfocar. Y de acuerdo a cómo gira, yo digo si es levorotatoria o dextrógiro, todo lo que ya les expliqué. Pero ahí estaría un poco más actualizado el equipo. Bien. Ya vi que me pusieron por 1000 no sé cuánto,
son, ¿eh? ¿Qué les complica? A ver, díganme, ustedes por ahí se complican, ¿por qué? Porque quieren saber todo. Yo si quieren les doy, tengo toda la clase de ahí de kinesio, si quieren, de qué es un éster, qué es una amina, ellos dan todos los grupos, pero ustedes no les piden más metabolismo. ¿Está? O sea, también les entiendo porque hay cosas desde cero que no podemos ver porque si no estaríamos mucho más tiempo. Pero la glucólisis todavía no vas a ver, Mati, lo vas a ver con Tere. A mí por lo menos no me pidieron que les dé yo glucólisis, simplemente saber que cuando hablen de glucólisis van a ver que la glucosa se tiene que fosforilar. ¿Y qué es la fosforilación? Es la unión del grupo fosfato a la molécula de glucosa. Algunos nombres van a tener que saber de memoria, ya les digo. Bien, algunos tuvieron suerte de tener ya en la secundaria. Pero acuérdense que traten de estudiar de los apuntes que les damos nosotros porque por ahí no es el mismo concepto. La idea es la misma, pero la bibliografía que suelen usar por ahí en la secundaria es más de manual y a ustedes les dan cierta bibliografía específica. Bueno, hasta ahora, ¿qué vimos? Bueno, ¿qué vimos? Los hidratos de carbono, sabemos que son los hidratos de carbono, son azúcares que tienen un montón de funciones, hasta ahora no vimos todas las funciones, vimos que tienen ciertas propiedades. Sí, está para una siesta, Lucas, pero dame 5 minutos más que vamos a entrar a ver algo y después vamos a... Porque estamos atrasados. Hoy me va a decir Ángel, ¿hasta dónde llegaste? Y yo con qué cara le digo que no empecé todavía polisacáridos. Acuérdense que vimos 2 propiedades la clase pasada, hoy nos quedan 4. Nos llevó toda la clase. Bueno, como les decía, vimos hidratos de carbono, las azúcares, glucosa, fructosa, todas solitas hasta el momento, que podían sufrir algún cambio específico, podían aminarse, podía venir un grupo fosfato, podía oxidarse, reducirse, pero también vimos que se podían unir a otros azúcares. Y ahí los vamos a llamar, si tenemos 2 azúcares unidas, vamos a llamar disacárido. El prefijo di me habla de 2. Disacárido. Esperen. Les voy a dar los ejemplos porque sé que ya están cansados y ya sé que estamos terminando la clase, pero les voy a dar los ejemplos y después vamos a ir hablando sobre las uniones y demás que pueden tener todos los disacáridos. Fíjense, esto es un disacárido. ¿Escucharon hablar de la maltosa? Es esta que está acá. Se obtiene por la hidrólisis del almidón. Hidrólisis se llama a la ruptura de los enlaces en presencia de agua. ¿Tá? Se rompen los enlaces y puedo llegar a tener un disacárido, que son 2 glucosas unidas. ¿Las ven ahí? ¿Cómo se llama este enlace que está acá? Si son 2 glucosas que se unieron, ¿cómo se llama ese enlace? Glucosídico, muy bien. Si me dicen glicosídico, también está bien, porque sería más general. Pero como son 2 glucosas, es glucosídico.
Esa es la unión. No sé si Valen o quién era que me preguntó hoy, profe, ¿cómo se unen? Ahí está. Pero fíjense, esta glucosa, la primera, tiene acá el carbono 1. La segunda tiene acá el carbono 1. O sea que la primera glucosa se unió con la cola de la otra. Si nosotros vemos la cabeza acá de la primera glucosa como carbono 1, de la segunda acá está el carbono 1. ¿Ven? Entonces, se unió el carbono 1 de la primera glucosa con el carbono 4. Por eso la unión es 1, 4. No se unieron enfrentadas, carbono 1 con carbono 1. Es cola con cabeza. Cabeza le llamo al carbono 1. Ustedes pueden estudiarlo como quieran, pero fíjense que el carbono 1 de la glucosa está acá y se une al 4 de la otra. Si les enumeramos sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y este sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así se van a unir todos los disacáridos. Por uniones 1, 4, por unión 1, 1, 1, 2. Bueno, sí, igual ya estamos terminando. Es como para que vean que tenemos que seguir viendo hidratos de carbono y tenemos que seguir viendo cómo son los disacáridos y los polisacáridos. Hidrólisis del almidón sería ruptura. El almidón, imagínense por el momento como una cadena larga de glucosas unidas. Glucosa unida a otra glucosa, unida a otra glucosa. Y encima ramificaciones a la vez. Entonces, a ver si tengo por acá el almidón. Ya lo vamos a conocer. Pero fíjense acá, ¿ven que hay todas glucosas unidas y más glucosas acá? Bueno, es como una red de glucosas, unidas un montón de veces. Si yo rompo estas uniones, fíjense, yo rompo acá, estas dos que están unidas sería una maltosa. ¿Tá? Es como una red que voy hidrolizando o rompiendo. Si yo al almidón lo rompo en porciones más pequeñas, puedo llegar a tener una maltosa. Por eso dice, se obtiene mediante la hidrólisis del almidón a través de una enzima que está encargada de cortar el enlace, y es el azúcar de malta, la maltosa. Es un poco dulce y soluble en agua. ¿Y por qué dice, y acá nos vamos con esto, por qué nos dice que es reductor y presenta muta rotación? ¿Qué necesitaba tener una molécula para tener muta rotación? ¿Qué carbono es el que mirábamos? Que esté libre. El asimétrico. Yo tengo que mirar si el carbono 1 está libre. Sí, el asimétrico, el carbono 1. ¿Tengo libre algún carbono 1? El hemiacetálico, ¿alguno de los hemiacetálicos tengo libre? Libre significa que no se unió a otra molécula. Sí, no, me dicen. Este carbono 1 se unió, está comprometido a este enlace. Ya se unió, ya buscó su compañero acá. Pero este no. Este carbono 1 está libre. Carbono 1 libre. Entonces, ese carbono 1 libre hace que la molécula sea reductora y presente muta rotación.
¿Está? ¿Y por qué dice es reductor? Acuérdense, Ramiro, que acá tenemos dos glucosas unidas. ¿Tá? Entonces, una se unió al carbono 4 la otra, pero la otra dejó un carbono libre. Y yo miro como una sola molécula esto que está acá. Porque ya hay una unión. Es como cuando se forma la pareja. Tenemos una y la otra. Se unieron y ya es un solo corazón, diría. ¿Está? Ya es, la maltosa es un disacárido. Dos glucosas unidas por unión 1,4. Ese carbono libre hace que sea reductor. ¿Está? Mutarrotación es la propiedad de los azúcares para girar la luz del plano. ¿Se acuerdan? Yo tengo una luz polarizada en un polarímetro y lo que hace es al colocar esa sustancia gira el plano de la luz. Y eso quiere decir que tiene una presente isomería óptica. Lo mismo pasaba en los aminoácidos. ¿Te acordás, Gonza? ¿Y cómo? ¿Por qué pasaba lo de la mutarrotación? Porque teníamos el carbono asimétrico. Que el oxidrilo estaba para un lado o para el otro, entonces decía, bueno, gira para un lado, gira para el otro. Tiene que ver con esto de el carácter de girar o no, o desviar o no el plano de la luz. Y así como analizamos este disacárido, tenemos que analizar todos los otros. Nos falta lactosa, ¿está? Sacarosa, celobiosa. Entonces, ¿qué nos faltaría? Trabajar con los disacáridos y después con los polisacáridos. Tenemos que ver almidón, celulosa, los que son derivados de, ¿cómo es? Los que no solo son glucosa, que tienen otros azúcares unidos. El almidón es glucosa, 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 glucosa unida un montón de veces, pero hay otras que no son glucosas, que están otros azúcares unidos. Entonces, ¿qué les complica más? Los nombres, algunos nombres los vamos a tener que saber de memoria. No nos quedaría mucha opción. Pero no quieran comprender toda la parte química neta, digamos, porque ustedes lo que necesitan es comprender cuando Tere les diga, bueno, a ver, vamos a trabajar con la glucólisis. La primera reacción que ocurre es de fosforilación. Se forma una unión éster del azúcar con el grupo fosfato. ¿Y ustedes qué era eso? ¿Tá? Entonces, más o menos ya tienen que ir identificando los grupos y cuándo es un ácido carboxílico, cuándo es un grupo amino. Identificar nomás a ustedes no le piden muchas estructuras. ¿Está? Sí les piden la parte de teoría. No, si vieran, ya les digo, a los de Kinesio les piden muchas estructuras y les hacen identificar, yo tengo los power si quieren, o sea, les puedo dar, pero ¿para qué les voy a dar si ustedes tienen que saber otra cosa? Tienen que estar direccionados para otra cosa la química. Obviamente que no pueden pasar a ser médicos si no saben lo que es una proteína, un hidrato de carbono, si después le van a decir al paciente, bueno, pero vos tenés que consumir menos hidratos de carbono. ¿Y qué es eso? ¿Tá? O sea, lo tienen que conocer. Si después van a detectar una enfermedad, lo tienen que conocer. Por eso después vamos a ver lípidos. Pero ustedes se tienen que evocar en el metabolismo. ¿Cómo es que yo ingiero ese alimento y acumulo grasa? Acumulo hidratos de carbono. ¿Por qué? ¿Está? Bueno, ahí ya no sé. Pasa que ustedes tienen otra formación. O sea, ustedes tienen que evocarse más a lo que es metabolismo. Pero bueno, necesitan de esta base.
Así que, por eso, por ahí yo también, o sea, es innato mío querer explicarle todo. Cuando me dijeron oxidación, reducción, o sea, tratemos de avanzar con lo que podamos, porque si no, se nos va a hacer eterna la clase. A mí me encantaría explicarle todo, pero no les va a servir. Por eso vamos un poco medio atrasados, ya teníamos que haber, por lo menos haber terminado polisacáridos hoy. Pero bueno, mientras que vayan comprendiendo la idea, de última podemos agregar más clases. Bueno, les saqué ya un poquito más de tiempo por hoy. Nos vemos, chicos. Tratemos de llevar adelante de a poquito lo que es química. Bueno, gracias por todo. Vayan a dormir la siesta.